directora del CIE General Pinto. Bueno, invito obviamente a Esteban y a Cecilia a que estén con nosotros, porque bueno, justamente desde ese lugar el trabajo es un trabajo colectivo, ¿sí? Y bueno, la punta es la misma, ¿no? Por ahí, en este sentido que decía Paula, no responder a una necesidad. Nosotros, como pueden ver en el mapa, también un poco la idea era geolocalizarnos. Nosotros estamos, bueno, en los dos puntitos del medio, permiso, lo voy a poner acá. Dale, ahí está. Ahí estamos. General Pinto, Florentino Ameguino, marcamos Rivadavia, vos decime si está bien. Rivadavia y Chivilcoy, ¿por qué? Porque Cecilia, desde Chivilcoy, en su rol de formadora de educación especial, y Yanel Marco Antonio, en su rol de formadora de educación ambiental integral, fue con quienes llevamos por un lado el trabajo en la mesa de acompañamiento pedagógico didáctico que se generó a partir de una necesidad en un distrito. Y me involucramos Junín también en el mapa, porque desde esa misma raíz, digamos, esta propuesta tuvo, digamos, su marco en el taller que se realizó en servicio en el mes de febrero, bueno, justamente el taller de cultura digital con el formador Esteban Bear. Marcamos La Plata, porque justamente en esto que decíamos hoy, ¿no? Este trabajo que nosotros hacemos siempre está, bueno, vinculado con una comunicación, con una orientación y bueno, vaya por ahí desde la dirección, ¿sí? Y bueno, desde ahí avanzamos. Como dice acá, la idea es que podamos recuperar experiencias de dos potentes instancias formativas que desarrollamos en los distritos y que permitieron robustecer las prácticas de enseñanza de las y los docentes, así como también resignificar las prácticas pedagógicas y didácticas en las aulas de formación permanente. Porque en ese sentido, digamos, la propuesta fue un desafío para nosotros, ¿no? En establecer los recursos o en generar los dispositivos para llevar adelante estas propuestas de formación. Voy a leer algunas cosas que no quiero que se me vayan, porque la verdad, como decía Carlos, esto por ahí nos da un poco de nervios. Nosotros, a partir de esta propuesta, digamos, tuvimos que resignificar los roles. En este sentido, como decía Carlos hoy, el rol, el accionar provincial de las CTR, y bueno, llevar adelante como se realizaron estas dos propuestas en entornos digitales virtuales. Y en nuestro rol como directoras de CIE, también de un posicionamiento político, pedagógico y didáctico, porque en este sentido nosotros garantizamos, y bueno, nuestra función es garantizar el derecho a la formación permanente y el consecuente derecho a la educación que tienen así los estudiantes, ¿sí? Una cosa, nosotras cada vez que armamos una mesa o un taller, las bibliotecarias de nuestros CIES arman las mesas con toda la bibliografía y todo el material que tenemos a disposición. Entonces, a veces los formadores usan los mismos libros, o al estar usando identidades bonaerenses, o todas las colecciones que hemos recibido, o las que ya tienen en el CIE, suman para aportes, para poder desarrollar los proyectos o las propuestas de enseñanza que luego se van a llevar en las aulas de cada uno de los servicios educativos, ¿no? Entonces, las bibliotecarias también están incluidas en este trabajo que hacemos de mesa de acompañamiento de los talleres. Bueno, estas diapos que siguen tienen como propósito, digamos, comunicar brevemente quiénes estuvimos involucrados, de qué manera lo llevamos adelante y porque justamente tomando las preguntas que nos sugirieron como para tener como una centralidad, ¿no? Y sintetizar la presentación. En la región 14, bueno, quienes estamos acá presentes, ahí, digamos, incorporamos otro actor institucional que es la inspectora de educación especial, que justamente tenía a su cargo la supervisión de los tres distritos de Leandro Enarem, Florentino Ameguino y General Pinto. ¿Sí? La necesidad puntual de llevar adelante esta mesa de acompañamiento surge desde el distrito de General Pinto. Cuando nos encontramos con la inspectora, ella plantea que el contexto en el cual se desarrollan las prácticas de estos dos distritos es bastante similar, entonces, bueno, se propone incorporar a estas dos instituciones a la propuesta, ¿sí? A partir de ahí, la vinculación con la coordinadora pedagógica, bueno, con Laura, en principio, porque, bueno, con quien, digamos, charlamos en un primer momento para llevar adelante esta propuesta.
Luego con las coordinadoras pedagógicas nos contactamos y posteriormente, Cecilia, que nos está acompañando, y Janel, para llevar adelante esta propuesta. El cómo fue de esta manera. Las formadoras tuvieron una presencia virtual sincrónica desde la plataforma Meet con nosotras. Las y los docentes y el equipo técnico pedagógico nos encontramos presencialmente en el CIE y nos conectamos, ¿no?, desde este medio digital, desde esta plataforma Meet, que nos permitió llevar adelante el dispositivo entre estos puntos que ustedes vieron previamente en la otra diapositiva. ¿Por qué? Bueno, la elección de llevar y de compartir, de socializar con ustedes esta experiencia, porque, vuelvo al principio, el rol del AILETER es un rol que se desarrolla desde un accionar provincial, y nosotros lo pudimos llevar adelante de esta manera a partir de esta necesidad que teníamos. Ahora le voy a dar la palabra a Ceci para que cuente brevemente de qué se trataba la experiencia, ¿sí? Porque, bueno, como decíamos hoy, implica un trabajo desde el lugar de ellas. Buenas tardes. Yo como TR de Educación Especial pasó esta cuestión también de que en mi región todavía no había tenido una demanda de mesa de acompañamiento, entonces creo que también fue lo que le había pasado a Janel desde Educación Especial Integral, y bueno, fue decisión de los coordinadores convocarnos para acompañar en esta mesa. Desde un primer momento contamos con el acompañamiento de las directoras de los CIES. Los 3 encuentros que tuvimos, los docentes, los directivos, estuvieron siempre abiertos y receptivos a cualquier sugerencia, invitación. Repensamos juntas las planificaciones que tenían que ver con la educación ambiental integral. Fue situada porque la inquietud surge de un basural a cielo abierto que estaban teniendo en Pinto, pero que era compartido en los demás distritos. Cuando empezamos a trabajar con las planificaciones, también salió trabajar con la propuesta curricular complementaria para el nivel primario que tienen las escuelas sede de educación especial, que son complementarias al nivel primario, funcionan en el turno tarde y en el turno mañana está el nivel primario. Entonces era repensar cómo estaba también trabajándose la organización curricular de esa propuesta, que fue actualizada en el año 2023. Trabaja con 6 campos de conocimiento. Y hay también orientaciones en cuanto a la organización institucional, de cómo se seleccionan esos campos de conocimiento, cómo se llevan a cabo el trabajo para que los 6 campos se distribuyan durante los 2 ciclos que dura la trayectoria de nuestros estudiantes. Y a medida que fueron presentando las propuestas, notamos que educación ambiental integral se trabajaba, ¿no? Bueno, notamos que se trabajaba, se incorporaban los conocimientos nuevos que aportaron la educación ambiental integral desde una mirada sociocrítica, y el impacto que había en la comunidad también había que fortalecerlo, repensando el posicionamiento docente y la escuela como una construcción colectiva y situada, ¿no? Le paso el favor. Bueno, gracias. Queda poquito tiempo. Básicamente lo de cultura digital empezó al revés, empezó con el taller de febrero. Como no podía ir a los 2 distritos al mismo tiempo, dijimos, bueno, me quedo en Junín, me conecto, y en cada CIE los docentes trabajando. Eso se pudo gracias al equipo, y esto que dijo Marina, el equipo que estaba el director, el febrero, el decano, todos ahí recibiendo y trabajando con los docentes, y entonces a mí me veían en la pantalla, pero trabajaban en el aula de capacitación. Ahora, el impacto de esto fue sorprendente porque ahí nomás, a poquito tiempo, empezaron a llegar los pedidos de acompañamiento, y la evidencia que tenemos es el impacto que sucedió en Feria de Ciencias. O sea, el docente de secundaria se capacitó de inteligencia artificial y se plagó de trabajos de inteligencia artificial en Feria de Ciencias. Y una anécdota personal que me sucedió en Chacabuco, en la segunda recorrida, ¿se acuerdan? La anterior, que fuimos justo antes de las vacaciones de invierno, cuando ingresé a un salón muy parecido a esto, había algunos docentes y dicen, ahí va el profe de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Digamos, estas convocatorias hacen que los inspectores pongan en agenda estas temáticas, ¿no? Y entonces ahí empezaron algunos inspectores que el sistema educativo saben que se nutre de esa comunicación de pasillo cuando nos vemos en otros momentos. Y entonces así, che, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Porque hubo docentes que me dijeron que preparaban las planificaciones con ChatGPT. Esto es febrero 2024 en la provincia de Buenos Aires. Queremos mostrar las fotos finales, tenemos el registro ahí de las
de la participación. Los estudiantes, ¿no? Con su propuesta en Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, en la instancia distrital y regional. Y en la parte de arriba, bueno, como... Las fotos también son grupales, o sea, todo es, cada uno está en su sí, esto es pinto, esto es camino, y nada, puede llevar al aula, o sea, la propuesta se puede hacer tranquilamente y se puede llevar La propuesta se puede hacer tranquilamente y se puede llevar al aula y además a todos estos proyectos, como decíamos recién, ¿no? Y aprovechar los recursos, digo, en un taller se capacitaron un docente de 2 CIEs al mismo tiempo. Y, digamos, sin perder la calidad y sin poder trabajarlo, y bueno, acá me olvidó el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, siempre que hago mis talleres o las mesas, siempre trato de utilizar un ticket de entrada. Melina Furman. Mi ticket de entrada es decirle buenas tardes. Y mi ticket de entrada también es acompañarlo con una frase, y esta frase que me gusta y de que la leí, me la apropié, es trabajar en educación, es trabajar para un futuro presente. Creo que tenemos que ir por ahí. Bueno, el trabajo que presento es una mesa de acompañamiento pedagógica didáctica que tiene un recorrido ya de 2 años en el distrito de Florentino Ameghino y es destinada a los equipos directivos de nivel primario. Gracias. En el 2023 esta mesa comenzó con otra formadora y a partir de una problemática o la problemática de tratamiento de las efemérides en nivel primario. Al ingresar en febrero tenemos una reunión con la directora del CIE de Ameghino y la inspectora del nivel. Evaluamos el recorrido del año anterior, que había tenido mucho éxito, había una carpeta con recursos, había registros. La verdad que, me gustó la forma de trabajar y dije, acá seguimos. Pero un poco replanteamos el recorrido de este año, porque, efemérides ya tenía su recorrido. Y la inspectora me plantea que ella veía que los equipos directivos tenían pocos recorridos con el área, es decir, no había supervisión del área, no había asesoramiento, no había acompañamiento en el área. Entonces, el primer encuentro trabajamos sobre ese tema, fortalecer el marco teórico del área a los equipos directivos. Entre encuentro y encuentro, ¿sí? Tenemos una reunión, directora de CIE, directores y inspectora, y evaluamos qué trabajamos, cómo seguimos, qué impacto hubo. En el segundo encuentro, si quieres pasarme la otra, ahí es lo mismo pero más ampliado. En el segundo encuentro, la anterior. Gracias. En el segundo encuentro, se decidió, porque realmente todas las orientaciones de la Dirección de Educación Primaria, que llegaba todo, es muy rico, tiene muchísimos recursos, hay muchísimo material y a veces no se lleva al aula. Entonces buscamos una planificación que fue de 4º año de nivel primario y la usamos modélicamente, desde la secuencia que llegaba, los recursos, y fuimos trabajando a partir de ese marco que ya tenían o que habían revisitado los docentes, con la utilización del diseño, es decir, fuimos y vinimos en práctica con las directoras. Y ahí llegamos al tercer encuentro, que todavía no lo hicimos, que va a ser ahora, a fines de octubre, donde creemos necesario hacer o trabajar sobre la evaluación. Porque algo que manifestaron tanto los directores como el inspector fue que en algunos cursos ellos veían que aquellos alumnos que no tenían aprobado prácticas de lenguaje no aprobaban sociales.
Entonces, bueno, hacer un hincapié importante en la evaluación desde el área. ¿Sí? Yo quería agregar dos cosas acá. Yo quería agregar dos cosas acá. En el 2024 lo que detecta la inspectora, que fue formadora, por eso trabaja mucho con el CIE, es que a raíz de la pandemia y demás, desde el nivel se había hecho mucho hincapié en prácticas del lenguaje y matemática y que las ciencias se habían quedado como a un costado. Entonces había que ver de qué manera se podían entrelazar y poder fortalecer esas áreas naturales y sociales junto con prácticas del lenguaje y demás para robustecer las prácticas en las aulas. A raíz de ahí partimos y fueron estos encuentros que cuenta Graciela. Y en el caso del año 2023, cuando empezamos a trabajar con otra formadora que estaba en servicio, que era Giselle Duberti, lo que veía la inspectora es que en las efemérides había mucho tiempo escolar perdido o tiempo escolar muerto, ensayando, practicando la danza, los bailes, los negritos, el candombero y demás, y nada dejaba una enseñanza. No había un acto que fuera pedagógico y la familia solo iba a sacarle foto al negrito candombero que bailaba el hijo. Entonces, la idea era transformar esa efeméride en algo que sea realmente pedagógico. Trabajan la efeméride desde un punto de vista crítico, ¿no? Ahora, esta semana estuvieron, les doy un ejemplo sencillo, esta semana estuvieron trabajando en diversidad cultural, con leyendas, con cuentos, hicieron intercambio con la familia, vieron las palabras, qué palabras tenemos del idioma guaraní o de otras y demás. Y la semana que viene hacen una muestra en las escuelas y las familias van, visitan y ese es el acto, esa es la conmemoración del efeméride. A su vez, cada escuela, cada directivo tiene un recursero y van armando esas secuencias didácticas que fueron armando tanto en 2023 como en 2024, queda en un recursero que todas las escuelas del nivel lo pueden usar y las pueden implementar. Bueno, para cerrar, no necesito el cartel, ya está. La última, gracias Héctor. A ver, me pareció importante, bueno, no la voy a leer porque va muy lejos y chiquito, pero es las narrativas tanto de los directores como de la inspectora. Es decir, me pareció que más que evaluarlo desde mi lugar, evaluarlo en palabras de los actores que estuvieron. Bueno, sí plantean que pudieron llegar mucho más a las aulas, pudieron acompañar mucho más a las docentes y que en el momento de evaluar, es decir, hacer el segundo corte de evaluación a nivel social, en ciencias sociales, hubo un mayor impacto de, bueno, aprobados. Bueno, Hola, buenas tardes. Sí. En realidad, Mari es formadora de prácticas de lenguaje de primaria de la región 15. Yo soy formadora de prácticas de lenguaje de secundaria también de la región 15. Esta experiencia es una de las dos que nos tocó el gusto de compartir. Como bien dijeron, es la primera vez que empezamos este año nuestro recorrido por la formación. Para no perder tiempo y ir directamente a la primera experiencia, se trata de una articulación entre primaria y secundaria en el área de prácticas de lenguaje, motivada por una problemática puntual que en términos o en palabras de los datos recabados en una escuela de 9 de julio, que era la 8, ¿no? En la escuela secundaria de número 8 decían: los chicos no saben leer ni escribir, tenemos en secundaria alumnos en proceso de alfabetización o sin alfabetizar. ¿Cómo abordamos esta problemática? ¿Estos alumnos comprenden qué herramientas utilizamos? Entonces, un poco la problemática surge desde ahí, desde estos chicos que nos encontramos en las aulas de escuela secundaria y que al menos al principio o en la mirada de las y los docentes no están alfabetizados. Bueno, ahí coordinamos de manera bimodal la mesa. Mari es de 9 de julio y además de ser formadora de prácticas de lenguaje en primaria, tenemos la suerte de que sea profe de secundaria. Entonces fue muy fácil, la verdad, con ella iniciar la mesa
Y lo hicimos de manera bimodal, por la distancia, yo desde Alberti y, bueno, Mari presencialmente en 9 de julio. Bueno, buenas tardes. La entrada de primaria, como formadora de primaria, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? La escuela secundaria 8 manifiesta puntualmente, es muy importante esto porque en otras mesas sucede que son las inspectoras quienes visualizan una problemática. En este caso es puntualmente la escuela que lo evidencia y la necesidad de empezar a hacer algo, ¿no? Por eso el pedido al CIE para recibir un acompañamiento. Cuando nos acercamos, antes de empezar con los datos, cuando nos acercamos, cuando construimos la mesa, empezamos a pensar, diseñamos 3 encuentros, pensando exclusivamente en la secundaria 8, pero con la posibilidad de incluir a las 3 escuelas primarias, con las cuales todavía no habíamos tenido ningún acercamiento y se estaba dificultando la entrada. Así que en ese primer momento dijimos, vamos a elaborar un encuentro con los docentes, vamos a hacer un recorte sobre la problemática, porque la problemática sobre la escritura de los adolescentes y de los chicos es muy amplia. Entonces, vamos a pensar en un recorte con un grupo reducido también de docentes. Pensamos en empezar a trabajar en primer año con todos los docentes de primer año. Estuvieron presentes además las bibliotecarias y el equipo de orientación y docentes de inclusión, porque en la escuela secundaria 8 también se evidencia, pertenecen muchos chicos con propuestas de inclusión, participan, ¿sí? Y son muchos. Entonces fue muy importante que asistieran. Lo primero fue relevar dificultades, ¿no? Lo que se evidenciaban como problemas. Y a partir de ahí fue presentar una mirada posible acerca de cómo acompañar eso que estaba sucediendo. Aquí es donde nosotros empezamos a desarrollar lo que concebimos como el proceso de alfabetización, ¿sí? Evidenciando los diferentes niveles de conceptualización por los cuales atravesan los estudiantes y la necesidad de conocerlos y poder acompañar esos procesos, ¿no? El primer encuentro fue muy desafiante porque era todo un cúmulo de problemas, todo mal, y esta mirada, ¿no? No saben leer ni escribir. Entonces, a partir de acá fue empezar a ver qué es lo que sí saben entonces. Siempre algo saben, ¿no? ¿Cómo empezamos a observar eso que sí conocen? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos hablando del encuentro con la secundaria 8. Lo primero que abordamos fue la construcción de un instrumento que nos permitiera relevar esos puntos de partida de las escrituras de cada estudiante de primer año, ¿sí? Este instrumento lo pudimos desarrollar, en realidad todo el dispositivo lo pudimos desarrollar teniendo como base una experiencia que se realizaba en la ciudad de Varadero durante el año 2023, que fue muy importante, ¿no? Para entender por dónde ir. Esta cuestión nos permitió repensar el instrumento que se había usado en Varadero y adaptarlo a las características propias de la escuela. Lo realizamos junto con las docentes de prácticas del lenguaje y llevó mucho tiempo poder relevar las escrituras. Fue bastante difícil y todavía hay escrituras que seguimos observando. ¿Qué información importante relevamos de acá? Tenemos algunas imágenes proyectadas que dan cuenta de una parte de ese instrumento donde se evidencia que efectivamente entre los chicos de la escuela 8 de primer año hay muchos que todavía no han completado su proceso de alfabetización. En el gráfico vemos en celeste de una cantidad de 45 estudiantes, 23 presentan escrituras convencionales, ¿sí? El resto son chicos que tienen una escritura que todavía no han completado ese proceso de alfabetización, pero dan cuenta de ciertos avances fundamentales para recuperar. Tenemos en la imagen en verde 9 estudiantes con escrituras silábico-alfabéticas o cuasi alfabéticas, ¿sí? Y en naranja 3 estudiantes con escrituras alfabéticas pero con diferentes problemas de segmentación.
sobre las cuales también debemos intervenir, ¿sí? A partir de estos datos, los ejemplos presentan estas diversidades, pudimos hacer algunas intervenciones concretas, ¿sí? Algo que se empezó a instalar entre los grupos de docentes de secundaria es la necesidad de recuperar, de instalar, de traer a secundaria el ambiente alfabetizador, ¿sí? Para acompañar a desarrollar el proceso de alfabetización. Y quiero compartir una experiencia de una docente, la voy a leer, que es de primer año de Ciencias Naturales, que cuenta esta escena. Estábamos en una clase de Ciencias Naturales viendo los niveles de organización de los seres vivos. La actividad solicitada constaba en que anoten en sus carpetas un ejemplo de cada nivel, que podía o no figurar en la bibliografía. Un alumno me trae como ejemplo del nivel órgano la palabra hueso. Estuve a punto de tachar la G y poner arriba la H, pero enseguida recordé lo que trabajamos. En una hoja en blanco escribí huella, hueco. Le pedí al alumno que lea esas palabras y le señalé dónde había escrito hueso. Se dio cuenta de su error y lo corrigió él mismo. Algunas de las intervenciones que comenzamos a compartir fue esto de centrar a los chicos en la escritura, sobre todo en las áreas que tienen mayor predominio la oralidad, ¿no? Y cómo esto de compartir, de que todos los docentes comencemos a abordar, a intervenir sobre las escrituras de los estudiantes. Para ir cerrando, hay carteles, la mesa está en proceso, falta mucho, ¿sí? No tenemos avances significativos que podamos relevar en las escrituras de los estudiantes. Sí notamos avances o cambios en las posturas docentes, en algunas intervenciones, en compromisos para preguntar, para construir, ¿sí? Algunas cuestiones que queremos lograr con esta mesa es poder relevar información sobre estas escrituras que ya tenemos a lo largo de un tiempo para determinar noviembre, diciembre, poder hacer de nuevo una evaluación a ver cómo se encuentran, retomarlo en el 2025 para ver qué avances han sucedido, si es que logramos que suceda, que creemos que sí. Respecto al nivel secundario, es muy importante la experiencia porque más allá de que todavía sea proceso y que todavía no tengamos los datos, ya el hecho de que los docentes de las escuelas secundarias comprendamos que los procesos de alfabetización no siempre terminan en primaria, ya es un cambio porque tenemos que recuperar la noción de la progresión, del progreso, de la inmediatez y de que es un proceso que, bueno, en estos tiempos es así. Muchas gracias. Antes de empezar quería preguntar, no quería decir el título, pero quería preguntar, si ustedes piensan, ¿qué se enseña en un aula de inglés? ¿Qué es el contenido de un aula de inglés? No me lo digan, no me lo digan. Piénsenlo que yo voy a hacer tu sal. Yo voy a hacer tu sal y voy a adivinar qué es lo que ustedes pensaron. Yo voy a hacer tu sal y voy a adivinar lo que ustedes pensaron. Presente simple, colores y animales. Y secundaria, presente continuo. Y te decía a ver los otros te adivino. Esto es por lo que yo quería presentar esto. Ahora sí podemos mostrar lo que yo decía, no me muestra el título para no, pero es increíble esto que pasa en la hora. Entonces, lo que primero quería poner atención es esto, que lo estamos trabajando desde cuando yo estoy, de 2009, han pasado prescripciones curriculares y todavía seguimos encontrando el verbo to be, los animales y los colores, y eso es lo que ¿de dónde surge este proyecto? Por el resultado que vi de la profe que lo pone en práctica, de la docente, se llama Jazmín Abella, lo hizo en sexto grado de la escuela primaria 68, que es parte de la unidad académica de la escuela normal, donde también está el profesorado de inglés, y ella también es alumna del profesorado de donde yo soy profe de acá. El proyecto este surgió cuando yo hice la prueba de evaluación,
después se transformó en un taller que se hizo en febrero, y ese taller empezó como inglés y se extendió a las otras áreas a través de mesas. Así que estamos ahora con mi colega acá, Maricel, estamos primero para directores y después para docentes. Todo porque el taller trabajaba, era la centralidad de la enseñanza y la planificación de la unidad didáctica de una propuesta narrativa, desde un enfoque narrativo. Y eso es lo que estamos trabajando en inglés. Entonces, si querés avanzar, esto es una parte del resultado final de lo que cómo se trabajó en el aula. La idea es, en el aula de inglés, yo tengo que trabajar con el alumno tiene que aprender de ciencias, de matemática, de arte, y el inglés tiene que ser subsidiario para aprender ese contenido. O sea, yo aprendo contenido en lengua extranjera y mientras que aprendo la lengua, aprendo contenido. Esa sería la idea. El enfoque llamarle aprendizaje integral de contenido en lengua extranjera está específico en los diseños curriculares de secundaria y en el de primaria está en el contexto de contenidos escolares. Entonces, yo tengo ese contexto para poder transarlo. Esta chica, esta docente, lo lleva al aula y quería mostrarles porque lo hizo efectivamente. Esto es lo que debía haber en una clase de inglés. Entonces, si ustedes ven las producciones, ven que hay como 7 u 8 producciones. Cada una de estas producciones se fue haciendo a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. En cada una de las clases los chicos producían algo, por ejemplo, en la primera, dónde viven los animales, después trabajaron sobre las características físicas de los animales, después datos curiosos de los animales y compararon distintos animales, incluso las dietas, si eran herbívoros, carnívoros, incluso pensaron en el grado de que están en peligro de extinción, incluso su acción desde local y las acciones que está haciendo el gobierno para proteger a estas especies en peligro de extinción. Ven que la docente fue mirando, a lo largo de la secuencia didáctica se fueron creando pequeñas producciones y todas esas producciones englobaron en un proyecto final. ¿Fue ese el final? No. Si pasamos a la otra. No puede cambiar, abierta. No. Y entonces, fíjense que la profe los dividió en 5 grupos, 5 alumnos por cada grupo, y cada grupo hizo una investigación de un animal que estaba en peligro de extinción. Como yo le conté el de flamenco, tenían otros como el pingüino, el puma, distintos animales. Entonces, cada grupo trabajó con los mismos parámetros, incluso diferenciando la enseñanza, porque cada uno está en distinto nivel de inglés, que es la problemática que tenemos, no todos tienen el mismo nivel de inglés. Entonces la docente presentó distintas tareas diferenciadas para que todo el mundo pueda hacer los outcomes, las producciones que necesitaba. Una vez que lo logró, se hizo este póster. Y el póster era el soporte para una presentación oral. O sea que el póster no fue el fin en sí mismo, sino que era el primer paso para lo que venía después. Entonces, para lograrlo, la docente preparó a los chicos para que ese discurso escrito se transforme a discurso oral, o sea que también tenían que aprender la pronunciación, y el resultado final, fíjense en el video, después tomamos un poquitito, estos son 6º grado de preprimaria. Los chicos, con la lengua que ellos estaban aprendiendo, pudieron describir su animal, el hábitat del animal, cómo el hábitat estaba siendo amenazado por las acciones del hombre, qué podían hacer ellos desde su ciudad, tanto a ayudar a la ecología, lo que sea, y lo que podría estar haciendo el gobierno, los distintos gobiernos, para poder trabajar. Y fíjense que a la derecha tienen una pequeña worksheet, una pequeña hojita de trabajo. ¿Por qué? Porque los chicos, mientras que presentaban, la audiencia tenía que ir completando en esas tarjetitas. Entonces, los que hablaban tenían un propósito de speaking, de hablar, y los otros tenían un propósito de escucha.
Entonces es lo que los chicos podían tener un propósito comunicativo real con una producción real. Ven cómo la lengua, en este caso inglés, se usó como un instrumento para aprender sobre contenido. Y en todo el proyecto, ¿cómo está armado? El proyecto está atravesado. Atravesado por efectos especiales. El proyecto está atravesado por el eje de la educación ambiental integral y por el eje de siempre me llama así, derechos humanos y ciudadanos. Ven cómo ellos reflexionaron tanto el efecto en sus localidades y el efecto a nivel nacional. Y ven que el inglés, estamos hablando de nuestra idiosincrasia, hablamos siempre de los animales autóctonos, hablamos de nuestra ciudad, hablamos de nuestro gobierno, hablamos de lo que pensamos y todo lo hicimos en inglés. Entonces, los chicos aprendieron la lengua que necesitaban para resolver esas tareas. De esta forma, usando los ejes transversales, los contenidos curriculares de otras áreas, contenidos de cultura, ¿sí? Le hacemos un toque mágico y esto es lo que deberíamos tener en una clase de inglés en las escuelas. Hola, buenas tardes. Melina, formadora de secundaria generalista. Bueno, Ezequiel Romanelli, formador de geografía a nivel secundario en región 14. Y bueno, le venimos a traer esta experiencia, esta mesa de acompañamiento que comenzó, o que la desarrollamos con la secundaria 12 de Junín, en la cual fue solicitada por el equipo directivo frente a que en el 2020 reemplazaron la modalidad de economía y administración por turismo. Frente a ello, el equipo directivo empezó a observar que había que fortalecer esta modalidad, ¿no? Había pasado 2020, 2021, con la situación particular de estos años, y se dieron cuenta de la necesidad de fortalecer esta modalidad. Por lo cual, esta mesa comienza en diciembre del 2023, donde nos reunimos primero con el equipo directivo y posteriormente con todos los docentes de la orientación. Allí lo que se hace en diciembre es una evaluación en conjunto con los docentes para ver justamente las fortalezas, debilidades, las oportunidades que se presentaban hacia el interior de la escuela, pero también teniendo en cuenta el exterior, es decir, el barrio, la comunidad en la que estaba insertada esta escuela, ¿no? Y allí surgieron algunas cuestiones como, bueno, los alumnos son creativos, son interesados, les gusta la propuesta, vemos a la ciudad con un gran potencial turístico, ¿no? Tenemos un patrimonio para trabajar, un instituto de formación superior que tiene la carrera de turismo y hotelería, pero había unas debilidades que tenían que ver justamente con la institución, ¿no? En realidad, cuando empiezan a hablar los profes, dicen, bueno, se superponen los contenidos, las experiencias de campo se superponen de año, las realizan en cuarto cuando tendría que realizar en sexto, ¿no? Y frente a esa evaluación y esa problematización, comenzamos a desarrollar este año la mesa de acompañamiento. Ahí me sumo como primera experiencia en esta mesa de acompañamiento, detectando la necesidad de una planificación institucional. El diseño curricular de turismo plantea precisamente un enfoque interdisciplinario, un abordaje de saberes integrados, por supuesto como irrenunciable la centralidad de la enseñanza, y desde este lugar común comenzar a generar estos acuerdos. Pero ¿por dónde empezar? Entonces acompañamos en esa inauguración de esta planificación institucional a ese equipo directivo, empezando precisamente haciendo un diagnóstico social de los estudiantes. Generalmente los diagnósticos se hacen sobre los saberes previos, pero no se indaga demasiado cuáles son sus intereses, qué es lo que hacen cuando no están en la escuela. Bueno, comenzamos por ahí. Bueno, y fue muy interesante lo que la escuela pudo juntar de información, ¿no? de los estudiantes. Todos los estudiantes tienen en común algo, el 90% de los estudiantes estaban muy interesados en el deporte. Y en segundo lugar en la gastronomía, ¿no? La mayoría practicaban algún deporte y eso fue un eje sumamente importante, ¿no? Porque bueno, pensamos, y lo que propone el diseño curricular es pensar el turismo como una construcción social, ¿no? Revalorizar lo local, tener, ¿no? qué recursos, qué patrimonio existe en la ciudad. Y a partir de allí
Y a partir de los encuentros que realizamos con cuarto, quinto y sexto año, ¿no? Reunimos profesores tanto específicos, de materias específicas, como de las generales, surgió este proyecto, ¿no? Que va a tomar como eje el turismo y el deporte. ¿Sí? Eso hizo interesante la construcción del proyecto. El recorrido que van a plantear los profesores tiene que ver con un recorrido turístico por los clubes de el barrio primero para cuarto año, la ciudad para quinto año y por supuesto la zona para sexto año, con la posibilidad de realizar un viaje a los clubes de primera división en sexto año. Bueno, eso evaluando siempre la viabilidad, por supuesto. Y voy a decir que, bueno, eso en cuanto al proyecto general, a la base del proyecto institucional, y además también los docentes acordaron contenidos, ¿no? Para cada uno de sus espacios, y además respetaron, o logramos que acuerden, ¿no? En conjunto estos proyectos interdisciplinarios, ¿no? Estas articulaciones, estos saberes integrados que justamente invita al diseño curricular del turismo. Ya pudimos ver algunas, así lo ilustran las imágenes. Acá están los chicos recorriendo. La escuela se llama Héroes de Malvinas y acá justamente el primer club que visitaron tomaron esa imagen que tiene que ver con las identidades del barrio, las identidades por supuesto también en línea con las identidades bonaerenses de los territorios. Comenzaron a realizarse los recorridos turísticos por los clubes del barrio, iniciaron un proceso de articulación con la tecnicatura en turismo, uno de los propósitos del nivel, por supuesto, y se fortaleció la comunicación institucional en torno a la centralidad de la enseñanza. Sabemos que en una institución se comunican muchas cosas a diario, se comunican que carguen las licencias, que se venden empanadas, pero se empezó a comunicar también y se empezó a hablar también de pedagogía, que es muy importante. Hablar de la centralidad de la enseñanza, por supuesto, tiene que ver con esto, con apropiarse de lo que es importante y lo que es prioritario para el nivel secundario. Para terminar esto, justamente queremos traer esta experiencia, la potente, justamente por estos acuerdos y este trabajo que tuvo en cuenta no todas las voces, ¿no? El equipo directivo, los docentes, los estudiantes, pensar en el barrio, ¿no? En la comunidad, entonces atendiendo a estas necesidades de todas las partes. Bien. Esta experiencia, bueno, no voy a hacer el ticket de entrada y el ticket de salida porque tengo que leer esta experiencia también es de una mesa de acompañamiento y creo que, bueno, que tiene como interesante, que creo que, bueno, que fue lo que definimos junto con la directora del CIE de Lincoln, es que fuimos haciendo un trabajo en paralelo, una mesa entre docentes de nivel inicial y entre alumnas del instituto. Es decir, la directora, Es decir, el punto de partida fue la directora de un jardín, se acerca al CIE y, bueno, presenta como inquietud que ella veía que las efemérides, famosas efemérides, no estaban en sus jardincitos siendo atravesadas por aprendizajes significativos. Es decir, ella veía esta puesta en escena y no veía un trabajo y quería, bueno, ver de qué forma podía revertir esa situación. Tuvimos esa reunión de gestión y en esta reunión también ella plantea que es profesora del campo de la práctica en el instituto y que le gustaría, si era posible, hacer este fortalecimiento en ambas, es decir, a aquellas futuras docentes y a las docentes que estaban trabajando. De ahí surgen ambas mesas de acompañamiento. La otra está. Bueno, y así fuimos trabajando en los dos recorridos. En el jardín 907 se hicieron 3 encuentros, es decir, el último todavía no se hizo, y abordamos con las docentes las mismas temáticas que abordamos con los profesores, ¿sí?
con las alumnas. Fuimos monitoreando, es decir, el monitoreo de este recorrido es antes del acto, es decir, cuando las docentes realizan la planificación, ahí estamos trabajando en forma conjunta. Después del desarrollo del acto, bueno, nos mandamos videitos que no me di cuenta, bueno, y ahora tengo justo el videito del acto, pero nos mandamos videos, ella me dice a ver cómo surgió, bueno, hacemos ese intercambio. Y con las docentes del instituto, en este momento están haciendo las prácticas, así que también en ese jardín. Así que bueno, después tendremos una evaluación posterior a ese periodo de prácticas. Y bueno, ¿por qué le pusimos el nombre de pinceladas? ¿Sí? Principalmente porque en el nivel inicial el modo de aprender de los pequeños es la observación y trabajamos con pinturas. Es decir, la mayoría de las efemérides fuimos buscando para trabajar con recursos, con fuentes históricas. Y en el acto del 17, ellas hicieron una pintura viviente. Entonces trabajaron durante toda la secuencia didáctica con pinturas y el día del acto presentaron una pintura viviente. Por eso, bueno, pinceladas de historia. Bueno, nosotras, esta experiencia que también desarrollamos en conjunto para articular primaria y secundaria surge de otra manera, en realidad surge en el marco de la presentación del Plan de Fortalecimiento de la Lectura, la Escritura y la Oralidad, que es un plan que estamos llevando adelante y que van a ser llevado adelante por los próximos 4 años, para todas las áreas de prácticas del lenguaje y de literatura en las escuelas secundarias, que no implica un cambio de currículum, pero sí implica una delimitación en principio de los corpus de lectura, como para que todos, los voy a explicar, voy a tratar de ser muy breve, para que los alumnos de primero a sexto año de las escuelas secundarias, en primer año tengan 3 lecturas obligatorias, segundo año otras 3 lecturas obligatorias y así todos los años, para que haya una continuidad y un piso desde donde todos los estudiantes puedan llevar adelante su recorrido y su trayecto, ¿no? A su vez, aparte de ese corpus de lecturas irrenunciables, hay prácticas de escritura irrenunciables también y prácticas de oralidad irrenunciables que obviamente atienden a la diversidad de autores, a la diversidad de géneros, pero también a una progresión, a responder a un sentido de progresión y de continuidad en el aprendizaje, ¿no? de las prácticas del lenguaje y de la literatura. En Alberti específicamente lo que sucedió fue que en el momento de presentar este plan, que fue en marzo, nos reunimos con la directora e inspectores como para llevar a cabo la presentación del plan en Alberti, y ahí desde ellos surge, como el plan tiene un espíritu que vincula mucho la centralidad de la enseñanza en cuanto a repensar desde nuestras prácticas docentes cómo llevamos a las aulas la práctica de la lectura, la escritura y la oralidad, surgió la conversación de que hay muchas de esas prácticas que están establecidas de manera muy fuerte en primaria y quizás en secundaria se pierden un poco, si bien las 4 situaciones fundamentales de enseñanza son las mismas para primaria, para el nivel inicial y para secundaria. En secundaria hay como, bueno, otra dinámica, hay otra cosa. Entonces la idea de ese primer encuentro fue no solamente presentar el plan de fortalecimiento, sino invitar a todas las docentes de sexto grado de primaria, como para que ya estén al tanto de lo que iba a suceder en secundaria a partir del año que viene, y simultáneamente la inspectora de primaria pone en cuestión que nota, algunos problemas que... Bueno, ahí entra la inspectora de primaria sumándose a este encuentro de presentación y sumando a las escuelas primarias, como dijo Celeste, para fortalecer
el proyecto de articulación, ¿no? Que ven una debilidad en el distrito de Alberti, una gran debilidad que tiene que ver con que las acciones que se llevan a cabo suelen ser visitas entre escuelas, alguna clase aislada, y entonces se empieza a pensar cómo podemos configurar, construir un proyecto de articulación entre los dos niveles que dé cuenta de un trabajo pedagógico, que dé cuenta de conversar entre docentes acerca de no solamente contenidos aislados, sino modos de enseñar. Y ahí entonces es que el segundo encuentro que empezamos a pensar, tratamos de acotar ese universo de participantes para empezar a construir en ese encuentro este posible proyecto de articulación. En este segundo encuentro participan docentes del área de prácticas del lenguaje de primer año, ¿sí? También participan algunas personas, participan directivos también, y personas del equipo de orientación que acompañan. En este segundo encuentro se comienzan a delimitar estas cuestiones acerca de qué hacemos en primaria, qué hacen ustedes en primaria, qué hacemos nosotros en secundaria, cómo. Se empezó a dialogar sobre estas cuestiones, ¿no? Un poco, un encuentro bastante numeroso, eso a veces dificulta poder trabajar directamente sobre las problemáticas, pero se empezó a instalar esto de que trabajamos el mismo enfoque, ¿no? Tenemos que poner el foco en la continuidad del abordaje que hacemos, que no signifique el ingreso a la secundaria una ruptura con lo que se viene haciendo en primaria. Los docentes empezaron a manifestar esta preocupación o este interés por conocer qué sucede en primaria, ¿no? La importancia de saber qué dieron ustedes en primaria. Desde 2023, con el trabajo en relación a las orientaciones didácticas que comenzaron a llegar a las escuelas primarias, ese ordenamiento permitió tener un lenguaje en común en el nivel o acercarnos a tener un lenguaje en común. Esto lo compartimos con los docentes del nivel secundario y compartimos de qué se tratan esas orientaciones didácticas, cómo colaboran a los docentes para diseñar las secuencias, para acompañar, para fortalecer. El tercer encuentro, ¿sí?, ya fue más concreto y acotamos a 2 escuelas secundarias y 2 escuelas primarias que articulan entre sí. ¿Sí? Estaban invitadas más escuelas que no pudieron participar, pero pudimos empezar a construir un diálogo bien directo. Las docentes de primaria comenzaron a compartir cuestiones acerca de su experiencia, debilidades, fortalezas. Fue un diálogo muy fluido en este tercer encuentro porque empezamos a pensar esa articulación en el área de prácticas del lenguaje desde el ámbito de la literatura, ¿no? Centrándonos en algunos irrenunciables de primaria y los irrenunciables de secundaria, y acotamos a 2 textos de la misma autora. Nos centramos en el cuento Amigos por el Viento y la novela El espejo africano de Liliana Bodoc, que se van a compartir en este recorrido, ¿no? Bueno. La idea un poco fue, como desde primaria, para nosotros desde secundaria es toda una novedad saber cómo trabaja primaria, al menos desde las prácticas del lenguaje, y para los docentes fue muy enriquecedor porque las docentes de primaria contaron estas orientaciones que, como con Amigos por el Viento, vienen muy regladas. Nosotros desde secundaria no trabajamos las secuencias didácticas de esa manera, pero pudimos compartirlas y hablar de 2 instrumentos muy importantes para secundaria que debemos recuperar. Un poco fue la conclusión de... obviamente es un proyecto que va a seguir trabajándose en 2025 porque la articulación que hicimos con esos docentes este año recién se va a ver plasmada el año que viene, ya que recién los docentes de primer año de secundaria, a noviembre, ¿no? No, a octubre, que nos reunimos en el tercero. Sí. En el tercero ya tuvieron narrada la experiencia que llevaron adelante los de primaria este año. Entonces los chicos que reciban el año que viene en secundaria, ya los docentes de secundaria van a saber que trabajaron con la secuencia Amigos por el Viento, de tal y cual manera, y en primer año de secundaria van a trabajar con la novela El espejo africano
siguiendo un poco las pautas y las situaciones fundamentales de enseñanza a la manera que vienen trabajándose en primaria, rescatando fundamentalmente el ambiente alfabetizador, que es un elemento que nosotros en secundaria debemos fortalecer, y el intercambio lector, que es la cruzada que tiene por delante el plan de fortalecimiento de la lectura, intercambio lector, escrituras intermedias y ambiente alfabetizador como potenciadores del aprendizaje. Leo por ahí para cerrar un testimonio, tenemos algunas narrativas que recuperamos, de una docente de 6º año que dice: para mí saber que hay otros docentes que se encuentran dentro de sus aulas con realidades similares a las que yo he observado y conocer las estrategias que ellos implementan, me ayudó a repensar mi secuencia y a mejorar mis intervenciones como docente, para que los alumnos interpreten, desarrollen autonomía, apliquen el conocimiento y se involucren en las propuestas. En las últimas clases reforzamos el trabajo en torno a la confección de portadores para el aula e implementamos recursos tecnológicos para despertar el interés de los alumnos con respecto de las obras literarias que se van a trabajar. Para el año que viene, siendo que ya se viene trabajando en todos los niveles con los irrenunciables, planificar una secuencia didáctica será más fácil. Saber que todos los alumnos tienen el mismo repertorio de obras conocidas y los modos de trabajo ya adquiridos hace que nuestra tarea docente comience a ser más organizada y siga un lineamiento. De esta manera, compartir estrategias con colegas se va a hacer costumbre y va a mejorar nuestro desempeño. Esperemos.